Muy buen día, tarde o noche. Bienvenidos a este canal Fe Hebrea. Y el día de hoy, aprovechando estos días festivos para muchos cristianos, incluso para parte del judaísmo también, quise traer a colación a este canal el tema de Jesús histórico. Ida Dasme me aceptó la invitación. Hermano, ¿puedes presentarte por si hay alguien que no te conozca, por favor? Hola a todos, que el Señor los bendiga. Es un verdadero agrado poder estar aquí con ustedes. Ustedes saben que siempre es un agrado poder hablar con respecto a lo que es el Jesús histórico. Siempre ha sido una motivación casi personal el hablar del Jesús histórico, y el canal Religión al Descubierto saben todos que está abierto para el debate y para poder hablar cada una de las cosas que tengamos que ir poniendo en la mesa. Así que es un gustazo poder estar aquí y vamos a darle, ¿no? Muchas gracias. Para los que no saben, el hermano David es licenciado en historia. Creo que es una persona muy preparada y también por eso quise invitarlo. Y bueno, pues primeramente, este tema del Jesús histórico no es algo nuevo. Hay controversia de que si el Jesús histórico, que si es histórico, si no es histórico, etcétera. Pero últimamente en las redes sociales, sobre todo, el tema está en apogeo, hay debates, hay, bueno, muchas controversias, pláticas, charlas al respecto, precisamente aprovechando la tecnología y los últimos hallazgos o las últimas posturas al respecto. Hermano David, ¿podrías explicarnos qué es esto del concepto de Jesús histórico? Por supuesto. El Gracias. concepto del Jesús histórico es un concepto que nace más bien dentro de lo que es la investigación académica con respecto a la figura de Jesús de Nazaret. Ya que, como bien sabemos, o al menos dentro de lo que nosotros vemos, uno de los personajes, entre comillas, fundador de una religión más investigado por la academia es Jesús de Nazaret. No pasa en el mismo caso con Mahoma, no pasa lo mismo con Buda, no pasa lo mismo con algunas personas del primer siglo que eran de las mismas características, por así decirlo, que Jesús. Jesús ha sido uno de los personajes trascendentales dentro del movimiento académico. Y en algún momento existe un grupo de eruditos, digámoslo más bien racionalista, que existía entre comillas, un consenso que decía que la biografía de Jesús, los evangelios específicamente, eran mitos, simplemente mitos y leyendas. Pero en algún momento un séquito de eruditos se levantaron a diestra y a siniestra a decir no, que habían varias cosas que los evangelios profesaban, por así decirlo, y estas cosas eran históricas, que no podían ser negadas porque sí. Por ende ahí se levantan eminencias como Bullman, personas muy racionalistas con respecto a la investigación del Jesús histórico, donde van demitologizando cada una de las cosas que los evangelios presentan con respecto a Jesús. Por ende, yo creo que la forma más simple de hablar del Jesús histórico es la forma en la que la academia ha podido investigar sobre la figura histórica del personaje en sí, más que de una manera cristológica como la iglesia la hace en algunas ocasiones con los eruditos bíblicos y algunas formas más doctrinales. Y es una forma netamente, digamos, relacionada a las ciencias bíblicas. Así que eso sería el concepto básico de lo que es el Jesús histórico. El hecho de que separan, bueno, término lo he escuchado mucho, el Jesús histórico del Cristo de la fe, como si se hablase de dos personajes distintos, ¿verdad? Ujú. Okay. Ahí existe una, entre comillas, discusión hasta el día de hoy con respecto al el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Muchas veces por los temas de que hay cosas que nosotros históricamente, desde la perspectiva cristiana, no podemos afirmar tácitamente. Hay varias cosas que se mencionan históricamente que nosotros no podemos afirmar tácitamente. Y esto es algo sumamente honesto de parte del investigador cristiano, entre comillas. Eh, Cuando se hace la diferencia entre el Cristo de la historia y el Cristo de la fe, usualmente al Cristo de la fe se le atribuye más bien el hecho de ser un milagrero, pero ni siquiera es milagros dentro del judaísmo, sino que milagros contra natura, por ejemplo. Hay algunas cosas que también se van agregando a eso, que sería la cristología que hay de por medio en los evangelios, que también es algo indudable.
Hay una cristología innata en los evangelios que presenta a Jesús como Señor, como lo presenta como un ser que prácticamente tiene una idea tan enaltecida de sí mismo que históricamente hablando podríamos llegar a conclusiones muy remotas de parte de una investigación con respecto a varios eruditos. Por eso también existe mucha controversia con el Jesús histórico, porque cada uno de los eruditos toma, entre comillas, el caso y muchos entregan una solución de parte del Jesús histórico de manera distinta. Pero en grandes rasgos, la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe usualmente es el Cristo que profesa la fe cristiana. Por ejemplo, casos súper básicos, históricamente hablando no sabemos si es que Jesús nace en Nazaret o no, o tampoco en Belén. No tenemos ninguna de las dos alternativas. Los historiadores usualmente dicen nació en Israel, en Palestina, en Galilea, pero no se puede decir tácitamente dónde nace, ya que el material de dónde provienen estas menciones es muy endeble. Por ejemplo, el profesor Antonio Piñero dictaría de que él nació en Nazaret sí o sí, con mucha seguridad, o probablemente, pero un cristiano tácitamente diría que nació en Belén, sin digamos, una investigación previa. Por ende, el punto ahí es eso, que el Jesús histórico trata de buscar las cosas más seguras, como dice E.P.C. Sanders, trata de buscar las cosas más seguras del personaje y luego empezar a hilar más finito en cosas que no son tan seguras del personaje. Pero es eso en síntesis. Yo sí soy muy neófita en el tema, la verdad, se podría decir que soy aficionada, pero sí me gusta leer y he leído también que por ejemplo, el Cristo de la fe es al que le llaman a Dios encarnado, o como dice usted, el Cristo de la fe cristiana, pero que realmente estudiando los evangelios históricamente, Jesús nunca declaró ese tipo de cosas, pero bueno, es entrar en otras controversias, como dices tú, que unos eruditos plantean una cosa y otros plantean otra. Hermano, pero el que separen a Jesús de Nazaret, del Cristo de la fe, no parte de un prejuicio, se podría decir, naturalista, porque precisamente buscan desmitologizar todo, y ya vas con esa concepción de que no existe lo sobrenatural, y pues en parte por eso empiezan a desligarlo. De hecho, dentro del ambiente académico, usualmente dentro de estas páginas de Facebook o dentro de la forma en la que la gente ve aficionadamente al Jesús histórico, mientras más escéptico es un erudito, mucho más confiable es. Y esto realmente no es así, o sea, no deberíamos partir por medio de una crítica, por medio de lo que la persona cree, sino que deberíamos partir por medio de los argumentos que esa persona entrega, la tesis que él está entregando. Eso debería ser lo primordial antes de hacer una investigación. Usualmente la gente que es escéptica tiene mucha más repercusión que personas que, aunque sean historiadores, son tildados muchas veces de apologistas o muchas veces son tildados de personas cegadas. Y me parece muy interesante ese término, ya que dentro del ámbito histórico, todos los historiadores tienen sesgo. Claro, claro. Sí, sí, y es algo como, yo lo veo como súper básico, pero muchas veces necesitamos nosotros entrar en ese término. ¿Por qué me refiero a este término básicamente? Porque los eruditos, todos los eruditos tienen un sesgo. Por ejemplo, Grove Elton, que es un gran historiador, dice, el historiador piensa que cuando el historiador piensa que se ha eliminado a sí mismo de su trabajo, está casi seguramente equivocado. Mm. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces los eruditos historiadores, escépticos entre comillas, creen que se han salido de su tesis y muchas veces no es así, ya que una tesis corresponde a lo que el erudito cree, muchas veces va dependiendo de su nacionalidad, su etnia, su religión, y así se van formando tales tesis. Lo ideal es que cada uno de nosotros tenemos que formar una tesis sólida fuera de arraigos sesgados, eso es primordial, pero en los dos casos es lo mismo, ya que una persona que cree entre comillas, en la existencia de Dios, hablando filosóficamente, no hablando dentro del concepto simplemente por creer, posiblemente tendría buenos argumentos para poder determinar si es que los milagros son posibles o no. De hecho, Anthony Hopkins, que es un filósofo muy reconocido a nivel internacional,
él determina de que, por ejemplo, si es que existen buenas razones para creer que Dios existe, es posible que existan los milagros. Por ende, ahí hay otra discusión mucho más grande que no nos compete a nosotros. Al contrario, nosotros quedamos como en una discusión filosófica siendo historiadores. Y ahí en Ujú, ese caso nosotros no nos deberíamos meter, ya que nosotros, la historia actúa con causa y efecto. Ahora, si es que la causa no se puede determinar, podemos estudiar lo que es el efecto. Y cuando un efecto ocurre, muchas veces el historiador podría decir, no sé qué es lo que ocurrió, pero es algo que no puedo explicar a través de la historia. ujú, Y usualmente ocurren al menos cosas así dentro de conceptos milagrosos, como por ejemplo sanidad, exorcismo, etcétera. Aunque nosotros no queramos creer en esas cosas, que posiblemente hay un porcentaje muy alto de historiadores que no lo cree así, de que no existen este tipo de cosas, posiblemente les darán algunas soluciones naturalistas, ya ujú, sean algunos problemas mentales de algunas personas, algunas sanidades momentáneas, algunas cosas de esquizofrenia quizás, algunos problemas físicos de tales personas que se vieron sanados por estipulaciones, carisma de parte del sanador, etcétera. ujú, Pero el punto ahí es que realmente sí parte de una premisa naturalista porque el historiador antes de poder hacer esta discusión tiene que primero presentar evidencia de por qué ese naturalismo es más seguro que algo, entre comillas, sobrenatural. Pero dentro del ámbito histórico estamos cerrados a esa posibilidad ya que no somos filósofos. ujú. Y dentro de la filosofía de la historia, comúnmente no se llega a un cierto acierto con respecto a ese tema, ya que está por fuera de las capacidades de la historia. Entonces, sí, en ciertas palabras, sí, parte de una premisa naturalista y hay personas que no creen en una premisa naturalista y podrán afirmar mil u una cosas de que están por encima de la naturaleza, entre comillas, pero yo creo que nosotros debemos sopesar la evidencia antes que cualquier sesgo que haya por medio de nuestra investigación. Sí, o sea, como dicen, el seguir las evidencias sin importar a dónde nos lleven, pero aquí pareciera que es al revés, sino que ya voy con una idea me acerco a la evidencia con una idea preconcebida y en base a esa evidencia voy a interpretarla y eso sucede con cristianos y con no cristianos, aunque De muchas hecho, veces no lo aceptan. de hecho, hay una frase muy buena de Martín Lutero, que me gusta mucho esta frase. No soy muy fan de Martín Lutero, pero Martín Lutero, en el momento que empieza su, entre comillas, revolución, dice una frase que es muy cierta a lo que debería hacer la persona. En cualquier caso, él dice, yo quiero defender mi creencia con más que suposiciones. O sea, se está refiriendo a una evidencia tangible, una evidencia fuerte, y eso debería ser en cualquier caso. O sea, si es que nosotros creemos que un argumento es absurdo, aún así deberíamos tratar con ese argumento y tratar de refutar ese argumento. O sea, ese es el tino de una tesis. Tomar un argumento, si ese argumento no es plausible, refutar ese argumento, entregar una respuesta que sea plausible o simplemente dejarlo en un proceso gris, ya que Ujú, históricamente hablando nosotros podemos decir que hay un hecho que es muy plausible, que es plausible, es poco plausible, no es plausible, es imposible o indeterminado o realmente no sabemos. Entonces, existen ciertos grados que la mayoría de eruditos utilizan, como John Mayer, P.C. Sanders, James Dunn, son formas de poder catalogar cada hecho. Entonces, cada hecho se va tomando por separado para poder llegar a una conclusión más directa y simplemente descartar las cosas porque sí creo que no es la forma de poder hacer cualquier investigación. ok. Muy bien, hermano. Y de los evangelios, que sería la fuente de información más detallada de Jesús, ¿los evangelios se pueden considerar biografías? Y si no es así, ¿esto no los haría menos confiables para llegar al Jesús histórico? No sé si me expliqué. Yo creo que los evangelios son biografías. Hay muchas investigaciones de por medio, eruditos reconocidos como John Mayer, P.C. Sanders, James Dunn, han llegado a la misma, Raymond Brown, han llegado,
el historiador filólogo Antonio Piñero, han llegado a la conclusión de que los evangelios son biografías antiguas. Mm, No es como la biografía actual, ya ujú. que la biografía actual usualmente se empieza desde el detalle más mínimo, como el nacimiento, el crecimiento de esa persona, hasta llegar prácticamente a su muerte o su descendencia. En la biografía antigua no era tan así, no era requerido un nacimiento. Muchas veces los nacimientos se aplicaban muchos años después de la muerte de esa persona. Y se aplicaban nacimientos que fueran incluso hasta más grandes de lo que podrían haber sido. Lo que, lo que las vuelve biografías es el estilo de redacción. Usualmente Lucas, aunque no diga el nombre del autor, pero me voy a referir con los nombres que han sido atribuidos por la iglesia primitiva para no tener problemas, porque entre decir Ok. primero, segundo, tercer evangelio, cuarto evangelio, material Q, igual es un poco Para que nos engorroso. entendamos todos. Sería un poco engorroso entrar así. Pero hablando, por ejemplo, de Lucas, tiene muchas características que son paralelismos claros con lo que son las biografías antiguas. O sea, si uno compara el tipo de escritura de Lucas con el texto La vida de los 12 Césares de Suetonio, de Cayo Suetonio, prácticamente estaríamos en un piso muy firme con respecto a hablar de una biografía. En el mismo caso de Marcos, la biografía, entre comillas, de Marcos se asemeja mucho a una biografía greco-romana. Ujú. Usualmente hay personas que van a tratar de atacar este concepto diciendo de que no son biografías y como dice un amigo mío, son panfletos teológicos que tratan de Propaganda, demostrar, dicen. de demostrar cualquier cosa menos historia. Y eso lo dicen netamente porque hay cosas que no aceptan o hay cosas que simplemente no les gustan. Pero realmente la biografía antigua, digamos, los escritos históricos, tienen las mismas características de los evangelios Ujú. y no hay una diferencia. Los otros escritos tienen contenido teológico, lo poseen. Hay otros textos que también siguen en la misma línea, creyendo en la existencia de Dios y aumentan ese plus. Flavio Josefo en la antigüedad judía usualmente pone a Dios como un personaje más de parte de la historia. Un caso que se me viene a la mente es el de la muerte de Juan el Bautista, relatada por Flavio Josefo, Ujú. y dice que porque Herodes Antipas lo manda a matar y Dios se enoja con Herodes Antipas y le da un castigo luego de haber hecho eso. O sea, Flavio Josefo también tiene el mismo tipo de características de los que son los evangelios. No hay como, entre comillas, una diferencia. ¿Para qué hablar de Suetonio, de Dion Casio, de Tácito, de Plutarco? Son personas que honestamente tienen un sesgo teológico, al igual que el caso de estos evangelistas o las personas que escribieron los evangelios. No hay una diferencia. Y último mencionar es que existe casi un consenso muy grande de que el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas y Juan son de hecho biografías antiguas. La mayoría de las personas aceptan esto y yo creo que no habría por qué dudarlo, siendo el calibre de la escritura, confirmación arqueológica, multiplicidad de fuentes. No creo que habría problema en aceptar esto. Ahora, si es que quieren descartar hechos, vayamos a hechos específicos, pero eso no descartaría el género de lo que es el texto en sí. Sí, porque de hecho, lo que pasa es que siempre relacionamos las cosas del pasado con nuestros ojos del presente. Entonces, como dices tu hermano, tenemos la idea de que la biografía debe de ser así, entonces aquella no es biografía, no es biográfico. Aunque sí se nota la intención de los evangelistas de llegar a cierto tipo de audiencia, no sé cómo llamarla. Sí, o sea, se ve como que un objetivo diferente en cada evangelio o en esa biografía para ser más claras o para llegar a esa gente. Por ejemplo, como han dicho siempre, o no sé si yo estoy equivocada, me dices, de que Mateo es el más judío de los evangelios, porque el objetivo a la gente que quería llegar era muy, o sea, era gente conocedora de la ley, gente conocedora de la Torá, del Antiguo Testamento, entonces hacer referencias al Antiguo Testamento, a eso me refiero, o sea, tienen esa intención, pero eso no les quita lo biográfico. ¿Sí es así? Yo podría aceptar, creo que esa teoría de que cada uno tiene un público específico de receptores de cada carta, en ciertos aspectos sí estoy entre comillas de acuerdo, pero también creo que es una forma muy simplista de ver estos textos, porque Juan, cuando uno lo estudia, también es netamente judío.
Sí. Es un texto que es muy judío, es la persona que de hecho representa muchas más tradiciones que parte que Mateo. Entonces, quizás podríamos decir Mateo y Juan tienen en mente un pueblo más judío. Lucas sí o sí tiene un pueblo gentil, entre comillas, en su cabeza, ya que más bien parece que es un escritor helenístico más que judío, cosa que no está mal. Dentro del Nuevo Testamento, Pablo es judío y es, entre comillas, gentil. Ujú, Y a la hora de escribir, muchas veces escribe en un centro entre estos dos bandos. Entonces no habría nada de malo llegar a esa conclusión, y mucho menos históricamente hablando. Marcos más bien parece una biografía greco-romana por el término, sobre todo por el final. Ahí hay una discusión muy grande, pero yo creo que más bien el tema del final se parece mucho a lo que escribía Plutarco y los dos ellos, La vida es paralela, y yo creo que más bien están en un mismo punto. Siento que el tipo de escritura que ellos redaccionan son muy parecidos. Por ende, yo creo que más bien también posiblemente se refiere a un público judío y gentil también. Pero en el caso de Mateo y Juan, sí es un público, perdón, más bien judío, y se nota bastante, sobre todo por el hecho de estas tradiciones, Mateo tratando de explicar cada una de las profecías del Antiguo Testamento para poder aplicarlas en el Nuevo Testamento. Simplemente lo estoy haciendo para diferenciarlo. Sabemos que es la Tanaj judía y que no están unidas, pero es la forma en la que usualmente se entiende. La Dana judía dice profecías sobre, entre comillas, el que había de venir. Mateos toma estas profecías, las hace cumplir en Jesús, y Jesús es el candidato mesiánico perfecto. Esa es la forma en la que piensa Mateo al tratar de redaccionar su texto. Pero Juan no tiene ese tipo de pensamiento, y aún así sale con conceptos que son sumamente judíos, como por ejemplo el tema del logos. Muchas veces nosotros nos vamos al mundo helenístico y decimos, no, es que el logos ese es el concepto aristotélico, pero ujú, no nos damos cuenta que los judíos tienen un concepto llamado la memra, que es mucho más impactante que el tema del logos, y posiblemente el tema de la memra es mucho más fidedigno a la hora de hacer esa conversión del logos a verbo. ujú. Entonces, por eso digo, yo aceptaría esa observación, pero no con todo gusto. Aceptaría esa observación, pero hasta por ahí nomás, porque son más complejos de lo que pensamos a veces. No, de hecho me encanta que hayas puesto de ejemplo el Evangelio de Juan, porque te voy a ser sincera, o sea, de mi tiempo que he estado o que estuve en el cristianismo en general, pues sí aprendes a leerlo de cierta forma y te llega el mensaje o ves el objetivo teológico de Juan. Pero ya cuando me puse a estudiar más el Antiguo Testamento, que así se conoce, pero que viene, es la Torah y el Tanaj, ves todas esas referencias judías en Juan y es una explosión de información extraordinaria, aunque tiene añadiduras allí. Por ejemplo, quiero hacer aquí, estaba por llegar, dice Juan, estaba por llegar la fiesta la fiesta de las cabañas, la fiesta de los judíos, ese pequeño agregado como que de los judíos para especificar. Yo pienso que es algo añadido porque el escritor original obviamente sabía de qué se trataba la fiesta de Sukkot, de las cabañas, pero Es que muchos... ahí entra en el propósito del público. O sea, quizás posiblemente de donde fue escrito, posiblemente Juan, no fue desde Israel, fue de Éfeso. Ah, ok. El público al que iba referente son judíos que no necesariamente estaban ubicados en Israel, Ah, ya que sabemos que había muchos judíos alrededor de todo el mundo. Sabemos que habían judíos en Roma, habían judíos en la diáspora, en Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, y habían personas que no eran judías que iban a leer el texto. Entonces, muchas veces también estos textos son aclaratorios para poder referirse a una fiesta específica, por ejemplo, y a veces Juan parece redundar a la hora de explicar, porque nosotros ya tenemos como la idea, ya sabemos como que, sí, sí, se refiere a tal fiesta, a Yom Kippur, por ejemplo, se refiere a tal fiesta, se refiere a Pentecostés, se refiere a la Pascua, se refiere al Shabbat. Lo sabemos porque nosotros tenemos esa forma de verlo, pero había personas que no tenían esa forma de verlo, y parece hasta Juan
un poco más didáctico a la hora de ser tan explícito a la hora de explicar algo, como que eh, es muy, em, es como muy pedagógico a la hora de tratar de explicar cada cosa, porque es como súper redundante. Pero también podría ser un agregado, puede ser. Pero yo creo que es más bien un tema pedagógico a la hora del público al que va dirigido, porque, insisto, estos textos son digamos, nacionales, no van netamente al judaísmo, porque hay cosas, sobre todo porque fueron escritos en griego. Eso es, ya partimos desde esa base, fueron escritos en griego, koiné, y no sabemos si es que existe algún texto que esté escrito en arameo o en hebreo. De hecho, Q también es hipotetizado como un texto en griego y no necesariamente en arameo o en hebreo. Por ende, el tipo de público al que va dirigido usualmente son judíos, pero no todos son judíos. Entonces, el autor usualmente pone esta aclaratoria, sobre todo la aclaratoria más famosa de Juan 21, si no me equivoco, cuando él explica el propósito del libro. Son añadidos, digamos, del autor o posteriores que tratan de explicar como ciertas cosas que quizás no se entienden a primera vista, pero él la explica como directamente para que la gente la entienda en general. Entonces sí podemos, a partir de los evangelios, aunque no son biográficos en el sentido que entendemos, reconstruir al Jesús histórico. Y aquí quiero traer a colación otro término que se escucha mucho en estos debates de las redes y así, hermano, que es un constructo teológico y cómo llegan a determinar, este es un constructo teológico, esto fue real. ¿Qué criterios utilizan? Eso es una interesante pregunta, ya que usualmente dentro de todos los textos históricos, refirámonos históricos, antiguos, existen material teológico. Siempre ha existido material teológico. O sea, la teología nunca se ha podido separar directamente de lo que es la historia, al menos dentro de los historiadores antiguos. Y usualmente están estas deidades, están Yahvé, o digamos, queramos decirle Elohim dentro del Nuevo Testamento, que están implícitos ahí. O sea, son personas que creen en Dios específicamente y que ellos lo tienen en mente en cada una de las cosas que ellos escriben. Ahora, ¿existen constructos teológicos en el Nuevo Testamento? En específico en los Evangelios, por supuesto que sí, existen. Por ejemplo, hay un caso muy reconocido que es el hecho de Mateo cuando dice que después de la resurrección de Jesús, literalmente se levantan varios muertos de las tumbas y se ponen a caminar por la ciudad santa y varios lo pudieron alcanzar a ver. Eso es un constructo teológico. ¿Por qué? Porque originalmente los podemos remontar a la Tanaj judía, donde se menciona eso mismo en uno de los textos. Ahora no recuerdo específicamente qué texto, pero parece que es Ezequiel, donde Ezequiel directamente dice que en algún momento, en un futuro, Dios hará eso mismo, levantará a las personas de los sepulcros y los hará caminar. Eh, Específicamente es un constructo teológico, pero no es que no es que los evangelistas lo hayan hecho con una mala intención. Al contrario, en la antigüedad, para poder registrar un hecho, se hacía falta de una fuente, no más que eso. Y ahí tenemos un problema porque hay cosas que menciona una sola fuente y no podemos corroborar una multiplicidad de fuentes, que es uno de los criterios que usualmente se ocupa. Eh, Cuando tenemos una sola fuente mencionando una sola cosa, no es tan fuerte como cuando tenemos cuatro fuentes mencionando una cosa muy parecida, aunque varíen un poco dentro de lo que es el hecho que están narrando. Eh, los evangelistas no tenían acceso a todas las fuentes. De hecho, Mateo, Lucas, según lo que yo creo, la prioridad marcana, utilizaron a Marcos, Lucas posiblemente utilizó a Mateo y así sucesivamente. Estos dos también se enriquecieron de otra fuente, tercera fuente que nosotros no conocíamos, que era Q. Y en Q también había mucho relato con respecto a Jesús. Y posiblemente podríamos agregar también una cuarta línea de escritos, que eran las hojas volantes que habían en aquella época, eran unos pedazos de pergamino papiro en el que
Usualmente se escribían frases o anécdotas muy importantes de un rabino reconocido de la época y los discípulos usualmente de ese rabino la utilizaban para recordar y memorizar más fácilmente lo que se hablaba de él o lo que él dijo para que no se perdiera. Esto es una teoría que Antonio Piñero defiende muy bien y yo también a rajatabla la defiendo. ¿Por qué? Porque el tema de una hoja volante es muy importante dentro del judaísmo primitivo y de hecho, si sabemos que el cristianismo nace del judaísmo, podemos tener un anexo directo con respecto a que esas tradiciones de las hojas volantes posiblemente los cristianos también las empezaron a utilizar. Entonces, existen muchas fuentes, pero aún así, teniendo tantas fuentes, hay cosas que los evangelistas no sabían. No habían cosas de dónde sacarlas. Por ejemplo, como ese mismo caso del tema de la resurrección de esos muertos. Por ende, una de las fuentes principales, o al menos una de las más grandes fuentes que ellos tenían, era la Tanaj judía, ya que ellos creían que Jesús era el cumplimiento certero de todas las cosas que salían en el Antiguo Testamento, digámoslo mal. eh, Ellos lo veían así. O sea, cada cosa que había en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir en Jesús, sí o sí, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento eran uno. O sea, cada cosa que ellos escribían tenía que ser reflejada dentro de esa conexión que ellos mismos tenían mental. Por ende, existen constructos teológicos, muchas veces nosotros los descartamos como constructos teológicos, hay otras cosas que no sabemos con certeza, eh, pero hay que investigar cada una de las cosas. Por ejemplo, partamos aquí con respecto a lo que son los criterios, porque cuando nosotros tenemos un hecho, ese hecho nosotros tenemos que pasarlo bajo ciertos criterios de historicidad que son una metodología muy reconocida dentro del ámbito del Jesús histórico, en el cual nosotros con mayor grado de certeza, mientras más criterios utilice un evento, mucho más simple es poder afirmar de que realmente pasó o con un grado más plausible, como plausible o muy plausible, de que ocurrió casi de la forma en la que se puede relatar. Son muy pocos hechos, al menos solamente 2 hechos son los que son los más aceptados dentro del ámbito académico, que sería el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y la crucifixión de Jesús en tiempos de Poncio Pilato. Esos serían los hechos con más certeza con lo que tenemos. Y esos hechos pasan la mayoría de estos criterios. Por ejemplo, busquemos un poco de los que son estos criterios. Aquí estoy ocupando el libro de aproximación al Jesús histórico del profesor Antonio Piñero. Él hace más bien un resumen de lo que son los criterios, pero la mayoría de historiadores reconocidos como John Mayer, James Dunn, en su texto, por ejemplo, Un judío marginal, el primero, y el segundo en el Jesús recordado, o E.P.C. Sander en el texto La figura histórica de Jesús, suelen recurrir a estos métodos. Raymond Brown también en su texto el texto que se llama El nacimiento de Jesús, también utilizan estos resúmenes como se dicen. Tenemos el criterio de disimilitud, que usualmente se ocupa este concepto. eh, este criterio dicta de que había cosas que el cristianismo primitivo acordaba de parte de Jesús de Nazaret y lo ponían en boca de él. Y hay cosas que el judaísmo tenía, por así decirlo, que llevaba a cabo. Pero hay cosas que son muy personales de parte de Jesús. Por ende, cuando hay algo que Jesús profesa, que es mucho, muy variante, digámoslo, con el cristianismo primitivo y con el judaísmo de la época, posiblemente hay un grado de originalidad dentro de ese concepto. Por ejemplo, el concepto Abba. Yo usualmente he buscado harto dentro de las fuentes rabínicas y fuentes judaicas y he encontrado súper pocas referencias al concepto Abba. Y una de esas es de parte de Pablo, o sea, de un seguidor del cristianismo. El concepto Abba es muy complicado. Lo he encontrado dentro de fuentes rabínicas tardías, eh, en el caso de Hanina Mendoza y de Joni el trazador de círculo, pero así tan explícito como lo hace Jesús, no tanto. Y el concepto Abba es muy original de parte de Jesús. La predicación del reino escatológico de Dios eh, es algo que el judaísmo tiene, pero Jesús le da como su toque personal. Entonces, esas cosas originalmente van pasando estas como formas
de originalidad de parte del cristianismo primitivo y del judaísmo de la época. Otro ejemplo rápido son el tema del matrimonio que habla Jesús, que incluso Pablo también lo recalca dentro de Primera de Corintios. O sea, tenemos más encima multiplicidad de fuentes que hablan sobre varias cosas que son distintas en la que Jesús tenía con respecto a esto. No contradictorias, no contradictorias, porque el historiador judío Mario Saban usualmente dice que el concepto de interpretación cabalística, digámoslo así, o interpretación judaica rabínica, usualmente estaba por encima de una lectura original del texto judío. ¿A qué me refiero con esto? Es que usualmente las expectativas del rabino eran un poco más arriba de lo que estaba escrito literal, porque él lo podía expresar, él tenía una interpretación de parte de Elohim, y así se llevaba una interpretación, entre comillas, más correcta de lo que hay. Por eso en el Sanedrín y en la mayoría de tratados judaicos existe es solo discusión. El Sanedrín es solamente discusión rabínica con respecto a llegar a un punto y a través de la discusión se llega a una conclusión. Entonces Jesús tiene como una diferencia muy grande con respecto a esto y es un concepto interesante que a la hora de decirlo, por ejemplo, otro ejemplo podría ser el caso del Hijo del Hombre, que es un concepto muchas veces mal entendido. Hace poco se subió un paper ahí en una página académica que volvió a reabrir el debate con respecto al Hijo del Hombre. Hay algunos que simplemente era la forma de decir que Jesús tenía una naturaleza humana, que él se llamaba como Hijo de la Humanidad. Otros han recurrido a decir simplemente que era un apodo, y hay otros que han recurrido a decir que el Hijo del Hombre es netamente el concepto de Daniel 7 y la mayoría de literatura apocalíptica de la época. Creo que existe cierta discusión ahí y de hecho hicimos un programa entero con respecto a eso, con respecto a esta discusión y la mayoría ya sabe mi postura ya. Yo soy de la idea de que en el momento de esta mención usualmente se refiere más bien a Daniel 7 más que a otra cosa, porque es una forma muy, entre comillas, muy evidente de decirla. De hecho, el filólogo Antonio Piñero, estamos los dos de acuerdo en el punto en el que los dos llegamos a la conclusión de que en el momento de que él está delante del Sanedrín, al referirse a esa cita, él está proclamando directamente a las personas que lo están acusando como el Mesías. O sea, lo estamos llevando a un concepto escatológico directo de lo que está diciendo. Entonces, estos conceptos se difieren con la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva usualmente no utilizaba este apodo para referirse a Jesús. De hecho, ocupaban otros cientos, pero ese específicamente no era muy recurrente. De hecho, existe un 5% de referencias con respecto a este concepto y la mayoría vienen de los evangelios, no como un apodo que se le otorga. Y en el caso del judaísmo también se difiere por un tema de que no todos andaban diciéndose como que somos hijos del hombre. Al contrario, no era un concepto quizás tan habitual como se refiere Jesús de sí mismo. A eso se refiere el criterio de disimilitud. Es un criterio bastante fuerte, un criterio bastante interesante y un criterio que tiene sus pros y sus contras. Estos criterios son fuertes, entre comillas, pero son mucho más fuertes cuando lo implementamos juntos. Ahí en ese momento el argumento agarra peso y agarra digamos, un estatus de poder referirnos a algo mucho más seguro de Jesús que de otra cosa. Otro criterio, por ejemplo, que es el de atestiguación múltiple, este es mucho más simple que el otro. Como decía antes, existen pocas fuentes de la antigüedad. La mayoría de nosotros nos sentimos muy frustrados por el hecho de que de los textos que nosotros tenemos, hay personajes que tienen tanto que escribieron y perdieron la mayoría de las cosas que escribieron. Deterioramiento, una vez escuché una historia de una persona que estaba en un museo, estaba leyendo unos textos en griego y llegó el conserje y venía pasando con su carrito, ¿cierto?, de basura. Y este erudito quedó mirando ese tarro de basura que llevaba y se encontró que adentro traía varios pergaminos y varios papiros. Y el erudito lo quedó mirando y le dijo, ¿para dónde llevas eso? No, pues lo voy a botar porque es basura. Y lo quedó mirando y le dijo, ¿pero por qué lo vas a botar si nosotros investigamos eso? No, para mí es basura. De hecho, ya he botado unos cientos de estos. ¿Cómo?
¿cómo? Oh, sí, qué bárbaro. ¿Cómo, cómo es posible eso? O sea, perder tanto, tanta riqueza histórica por este tipo de cosas, no solamente de esta forma, los trayectos que se han llevado con los manuscritos, el deterioramiento que hay de parte del material, porque sabemos que estaba escrito en material poco durable, por eso se recopiaba y se recopiaba. De hecho, una de las cosas que más se le critica al Nuevo Testamento, de que son copias de las copias de las copias, pero todos los escritos históricos son copias de copias de Todos copias, los no tenemos antiguos. ningún, no Tendríamos que tenemos, desechar todo lo de la antigüedad prácticamente. exacto, o sea, no tenemos ningún original, ni siquiera los escritos de William Shakespeare son los originales. Entonces, si William Shakespeare está más cercano a nosotros que de los hechos de que está narrando, por ejemplo, los evangelios, no duden de que no van a estar los originales. Es una cuestión básica, digamos. El material se va desgastando y por eso existían estos copistas formados y estos recopiaban cada una de las cosas, algunos con variantes, algunos agregaban cosas. Ahí nos meteríamos ya de lo que es la crítica textual. Pero el punto aquí es esto, que la multiplicidad de fuentes es muy importante para la investigación porque como tenemos una sola fuente que habla sobre un solo hecho, cuando tenemos dos, tres, cuatro fuentes que mencionan un solo hecho, es impresionante. ¿Por qué? Porque podemos llegar a una forma mucho más cercana a lo que se refiere históricamente hablando con respecto a Jesús. Por ejemplo, el caso de los milagros de Jesús. Jesús, la mayoría de historiadores no existe discusión con que Jesús era un hacedor de milagros. No tan fuerte como yo creo que estaría un peldaño en como muy plausible la muerte de Jesús por en tiempos de Poncio Pilato y el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, muy plausible. Tendríamos un escalón más abajo como plausible y ahí calzaría este tema de que Jesús era una persona increíblemente grande con hacer milagros. ¿Y por qué? Porque tenemos una multiplicidad de fuentes. Tenemos a los cuatro evangelios diciendo que Jesús realizaba milagros, tenemos a Q relatando que hacía milagros y tenemos a Flavio Josefo relatando que hacía milagros. Y de hecho es que existe mucha discusión al respecto, pero al menos dentro de la fuente rabínica yo creo que existe una mención directa de la persona de Jesús de Nazaret, no refiriéndose a Yeshua, no refiriéndose a otros personajes que usualmente se discute y que realmente no son Jesús, pero existe una donde aparece un discípulo de Jesús que se llama Jacob, y este personaje tiene como un aire carismático de sanador, y usualmente ahí se le presenta a Jesús como un maestro. Entonces, tenemos varios casos, multiplicidad de fuentes para poder definir de que Jesús es una persona que era un milagrero, por así decirlo. Era una persona que hacía sanidades y hacía milagros sin ninguna duda. Multiplicidad de fuentes, segundo. Y tercero, para no alargarme tanto con respecto al tema de los métodos. Eh, por ejemplo, el criterio de plausibilidad histórica. Con respecto a esto, tenemos muchas cosas que decir. Y de hecho, son criterios que a mí me gustaría, por ejemplo, abundar mucho más en esto. De hecho, hasta yo me gustaría agregar un criterio también que dentro de la tesis del Jesús histórico, la primera que había hecho, agregué un criterio que no me creo aquí el agregador de criterios, pero yo creo que hay un criterio que podríamos agregar fácilmente, que podría pasar la prueba y que muchas veces no se toma en consideración y sería el criterio médico. ¿Por qué? Porque hay algunas veces donde los evangelios son tan certeros hablando médicamente en los que nosotros pasamos por alto porque no somos médicos, pero cuando una persona que es médico o una persona que tiene un doctorado en medicina recurre a estas investigaciones y se da cuenta de que, claro, por ejemplo, Jesús no muere solamente por morir de una forma tan milagrosa, sino que él te explica que Jesús muere por un infarto a través de un derrame pericárdico. Por ende, él ya está entendiendo un concepto mucho más amplio de lo que nosotros entendemos, porque él se refiere netamente que fue un derrame pericárdico, te explica por qué, por el tipo de postura, por el hecho de que el centurión le perfora posiblemente un lugar específico donde sale agua y sangre. No es un concepto teológico, sino que más bien es un concepto médico, y, y la revista médica más conocida eh, se refiere a la muerte de Jesús como algo indudable. O sea, de que en ese momento Jesús estaba muerto a través de la crucifixión sin que tuvieran que ser rotas sus piernas, es indudable. Por ende, yo creo que incluso hasta nosotros podríamos de a poco ir agregando un poco más de criterios que nos darían más solidez a la hora de investigar algo, que sería muy interesante. El hecho también de que Jesús era un judío, también podemos investigar con respecto a esto, agregar
un criterio de investigación, digamos, más simple, como el tratar de comparar las creencias judaicas con Jesús, porque Jesús era un judío. Por ende, los conceptos que usualmente controlaban los fariseos, que era al movimiento, entre comillas, que se parecía más a Jesús, usualmente, si es que los judíos fariseicos creían en la resurrección de los muertos, posiblemente con un grado de certeza creemos que Jesús creía en la resurrección de los muertos. En la llegada inminente del reino escatológico, lo mismo. Y así sucesivamente, o sea, podríamos ir agregando cada vez más cosas que nos dan una luz o un visto bueno con respecto al Jesús. Y última, y ya me callo con respecto a esta pregunta, podríamos agregar incluso también hasta una investigación arqueológica de parte de la vida de Jesús. ¿Y a qué me refiero a esto? Más bien esto no es un criterio específico, pero sí hay personas que lo utilizan como una forma de investigación. Por ejemplo, hay un texto que me viene en este momento que son de los aportes arqueológicos de Jesús de Galilea, de Jonathan Reed. Él investiga con respecto a la arqueología que hay de parte de las ciudades, aldeas, etcétera, etcétera. Y él es muy interesante la forma en la que él toma una evidencia arqueológica y la aterriza. ¿Y a qué me refiero con la aterriza? Pone a Jesús donde debería estar. Por ejemplo, cuando Jesús crece en Nazaret, que eso no tendríamos duda de creerlo, ya que el apodo más grande que tiene Jesús es Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. De hecho, en Hechos después se ocupa hasta como una fórmula litúrgica, Jesús Nazareno. Eh, Existen muchas formas de poder representar eso. Y en ese caso, por ejemplo, analizar lo que fue la aldea de Nazaret, determinar su población, su densidad, cómo era el lugar, podríamos llegar incluso hasta muchas conclusiones más didácticas. Por ejemplo, otro lugar donde estuvo Jesús mucho fue en Cafarnaúm, o Capernaum según algunas traducciones. Podríamos llegar incluso hasta teorías más plausibles recurriendo a las ciudades donde él habitó y entender un poco incluso hasta su sentir, las cosas que él vivía, cómo se relacionaba con la gente, cómo eran las casas, cómo él creció, cómo él se acercaba a sus vecinos. Eso también daría mucha más credibilidad a una persona histórica. Por ende, yo creo que existe un conjunto de criterios muy sólidos, podríamos agregar incluso muchos más. De hecho, hay algunos que mencionan 7 u 8 criterios metodológicos, sin los que he mencionado yo, que estos son estos dos agregados, que son útiles y que realmente no me gustaría alargarme por un tema de que tenemos más preguntas, pero es muy importante tener estos criterios metodológicos bien establecidos y de hecho podríamos agregar más para ayudar a lo que es esta investigación. Hablando todavía de esto de los criterios, voy a adelantarme un poquito a una pregunta que había puesto después. Me hablaste de dos certezas que tenemos del Jesús histórico, que están atestiguadas, que están establecidas, que son que murió en tiempo de Poncio Pilato por crucifixión. Y el bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista. ¿Hay alguna otra que sea ya en un consenso académico que tengamos la certeza histórica, respaldada académicamente de Jesús histórico, aparte de esas dos, que sean bien aceptadas, pues? Como explicaba antes, esos puntos son los muy plausibles, o sea, no hay un grado más de certeza, digamos, que eso, porque esos son los que se mencionan en multiplicidad de fuentes y que son aceptados por la mayoría. Ahora, si es que bajamos un peldaño más a plausibles, sí tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, de que Jesús crece en la aldea de Nazaret. Sabemos que Nazaret existió por medio de la investigación arqueológica, sabemos por medio de los hallazgos que se han encontrado dentro de este lugar. Aunque Salm quiere negar de que Nazaret existió, nosotros creemos que sí, Nazaret existió y que esta evidencia arqueológica es muy sólida con respecto a verificar su fuente, de que Jesús posiblemente fue una persona que practicó el judaísmo desde una visión fariseica. También se puede entender cosas que tenemos con un grado de plausibilidad, digamos, en el segundo peldaño, es que Jesús fue un hacedor de milagros, como lo había mencionado antes. Jesús fue un maestro, fue un rabí, no fue un rabino. Existe una diferencia muy grande y en los textos rabínicos existe esa diferencia y de hecho yo tuve hasta una discusión con un judío, un debate con un judío en público,
donde discutimos este mismo tema. Yo creo que Jesús fue un rabí, no fue un rabino, ¿Cuál es la porque diferencia, hermano? Perdón, para... es muy simple. La diferencia entre el rabino y el rabí es que el rabino estudia en una escuela de interpretación rabínica, como una escuela de Midrash. ¿Por qué? Porque la investigación de la vida del judío empieza en la sinagoga, luego sigue con alguna de las escuelas más conocidas de pensamiento judaico, como la de Shammai, la de Hillel, etcétera, etcétera, etcétera. Existen siete escuelas del pensamiento judaico. Y luego de eso sigue la escuela de interpretación rabínica, que sería la interpretación midraica, que prácticamente estamos hablando de la persona saldría con 43, 44 años de investigar todo. Y Jesús muere incluso más joven, así que posiblemente no estudió ahí, viéndolo históricamente hablando. Y el rabí es una persona que netamente estudia dentro de una sinagoga. Esto incluso es mucho más coherente con lo que en Juan, yo de hecho tocaba la yayita del argumento de él, ya que en Juan se menciona netamente de que él no estudió. Se menciona en Juan directamente, él no estudió. Eh, de hecho, si nos ponemos a pensar en la profesión que tenía su padre, Joseph, de Nazaret, y la que él mismo toma posteriormente, el ser un tectón, o sea, ser un constructor técnico, era una tarea bastante grande, pero no era una de las mejores. Las personas que usualmente estudiaban en estas escuelas de interpretación eran personas de buenos recursos, hijos de sacerdotes, hijos de fariseos, hijos de saduceos, personas que eran muy importantes en esa época. Y la otra opción para que Jesús fuera un maestro, como el maestro de justicia de los esenios, sería de que Jesús haya sido esenio y que se haya ido a algún lugar de Qumran y haya estudiado allá, pero existen tantas diferencias, existen alguna igualdad entre Jesús y los esenios, eso es indiscutible, pero, pero las diferencias son tan grandes que nos da a entender de que Jesús sí tiene esas compatibilidades con los esenios, pero no era un esenio, sino que esas compatibilidades son netamente porque era un judío, más allá de eso. Entonces, la única forma en la que Jesús pudo haber estudiado, John Mayer responde a esta forma en decir de que posiblemente pudo haber estudiado con su padre José, o pudo haber estudiado en la sinagoga, y una de las últimas teorías que él tiene es la genialidad innata de Jesús, o sea, de que hay una forma en la que prácticamente su cerebro funcionaba como una esponja y cada cosa que iba aprendiendo ahí la iba absorbiendo. De hecho, podríamos hablar todo el día como respecto a cómo era el tipo de enseñanza en Israel en el primer siglo, porque es muy importante, pero la diferencia netamente es que yo creo que fue un rabí porque él aprendió dentro de una sinagoga. Existe evidencia de que estuvo en la sinagoga, muy relacionado con estas. Fue una persona, entre comillas, conocida dentro de la sinagoga. De hecho, hasta habló y leyó. Yo creo que el pasaje de Lucas donde él lee la sinagoga es totalmente plausible. Soy de la idea de E.P.C. Sander de que no es un constructo teológico ni no es un agregado de Marcos, sino que netamente Jesús leyó ahí, ya que no era necesario ser la eminencia más grande de la sinagoga para poder leer en la sinagoga. De hecho, en los textos rabínicos se mencionan varias veces donde personas que no eran eminencia, no eran sacerdotes y no eran escribas y no tenían ningún tipo de puesto, leían la Torah en la sinagoga, los rollos, perdón. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que el concepto de que Jesús es un maestro es muy fuerte, que más que un maestro fue un rabí, o sea, una persona que aprendió netamente en la sinagoga y estuvo frente a frente con estos maestros, aprendió y de hecho tuvo múltiples discusiones, sobre todo como un rabí y como un rabí. Tuvo discusiones muy fervorosas con otros judíos, fariseos, saduceos, con escribas, etcétera, etcétera. Ese tema de las discusiones entra netamente el concepto de que era un maestro. Seguimos teniendo otra confirmación de los maestros. Hay un consenso casi amplio de que Jesús tuvo discípulos. Y esto también va relacionado con el concepto de maestro. Ahora no sabemos cuántos discípulos eran, ya que Lucas, por ejemplo, menciona que eran más de 70. No es descabellado, no es una forma enaltecida de decir que eran 70, porque Gilel tenía 72. O sea, tampoco estamos diciendo que hay un error histórico. Y también existe otra forma de verlo que no sabemos cuánto eran, o posiblemente tenía 12 especiales, que es el apodo que usualmente se utiliza. Sobre todo que Pablo es el primero que menciona el concepto de los 12 primitivamente, y Pablo lo aprendió muy temprano en la iglesia primitiva. Entonces,
el concepto de que él tuvo discípulos también es muy fuerte. Por ende, ahí ya tendríamos tres, que Jesús fue un sanador inminente, que fue un maestro, que tuvo discípulos, y así podríamos, por ejemplo, llegar a otras cosas, como por ejemplo que fue un tectón. Usualmente se cree que el concepto de tectón, que mal se tradujo a carpintero, tectón significa más bien constructor técnico o artesano. Y Ajá. en este concepto, netamente Jesús pudo haber tenido este trabajo, esta profesión, por supuesto que sí. De hecho, ni siquiera era una profesión tan buena. Eh, Habían rabinos que tenían sus propias profesiones y de hecho en el texto de Joaquín Jeremías sobre Jerusalén en tiempos de Jesús, se alababa mucho en el tiempo de Jesús el tema de que esa persona trabajara e hiciera su ministerio. Eh, y Jesús lo hacía. Prácticamente vemos una parte donde se menciona que él era un tectón y que él al menos profesó esta profesión durante harto tiempo. Es un concepto que al menos con argumentos no se podría discutir porque no es algo que haga mal en el personaje o no es algo que lo enaltezca. No sé si me explico. Es algo más bien que lo hace más humano de lo que nosotros usualmente leemos. Otro punto, por ejemplo, que también podría ser un caso muy importante es que él es un profeta escatológico. Un profeta escatológico dentro de lo que es la investigación académica. Posiblemente Jesús está en una lista de profetas escatológicos que existieron durante el mismo tiempo que él. El egipcio, eh, el samaritano, podemos llegar también a Jesús ben Ananías, podríamos llegar a otros profetas que están sin nombre dentro de los textos de la antigüedad de Flavio Josefo. Jesús se levanta dentro de este séquito de profetas apocalípticos, daba el mismo mensaje, entre comillas, de la destrucción de Jerusalén, al igual que Jesús ben Ananías, eh, hablaba del reino inminente, igual que el egipcio. Entonces, son conceptos que nosotros podríamos agregar en un grado de certeza muy grande de que Jesús cumplió estos paradigmas, digamos, eh, dentro de esta investigación. Este es el concepto de plausible. El punto de que Jesús era un judío, netamente judío, eso es algo que no existe discusión en ninguna persona académica. O sea, las personas que las personas que tienen más sabiduría dentro de este concepto son Gesa Vermes, eh, y Gesa Vermes ha escrito prácticamente 5 libros con respecto a la religión de Jesús, refiriéndose al judaísmo, y Gesa Vermes es judío. Ujú. Joseph Klausner o Marius Saban son los tres judíos y los tres llegan a la misma conclusión de que Jesús era un hombre netamente judío y que no había una diferencia de parte de este concepto con respecto a lo que el cristianismo, entre comillas, trata de plantear como una diferencia, pero no es así. Jesús fue netamente judío, nos guste o no, y como judío nosotros tenemos que recurrir a lo que él estaba haciendo como judío, y lo que él estaba haciendo como judío se inclina mucho en la balanza de lo que él está haciendo en su ministerio. Tuvo un ministerio público, creció en Galilea, posiblemente no se acercó a las ciudades. Esto también se cree con bastante certeza. El libro de John Mayer se llama Un judío marginal por lo mismo, porque la presencia de Séforis, por ejemplo, o de Cesarea Marítima como ciudades específicas se pierde dentro del Nuevo Testamento, y es por lo mismo, porque él, como John Dominic Crossan lo menciona, es un campesino itinerante. Y este tipo de pensamiento es porque él no recurría a las grandes ciudades donde prácticamente no le gustaba ese tipo de presencia que había ahí. Hay una investigación, un debate ahí bastante grande por qué Jesús no fue a Séforis directamente. Yo creo que pudo haber ido en su juventud, pero en su ministerio no fue a Séforis. Ahí existe una discusión bastante grande, pero en síntesis no fue a Séforis o a estas grandes ciudades por el hecho de que era un judío marginal o un judío campesino itinerante. Estas cosas son muy, muy simples de poder argumentar. Eh, y así, por ejemplo, podríamos agregar varios puntos a que Jesús nace dentro de tiempos de Herodes el Grande, también dentro de lo que sabemos. Posiblemente Jesús fue hijo de José o Joseph eh, de Nazaret, e hijo de Miriam eh, de Nazaret. Los dos personajes de Nazaret, posiblemente María era descendiente de Aarón, como explica Lucas, posiblemente.
no con grado de certeza, pero posiblemente era descendiente de Aarón, crece dentro de este ambiente netamente judío, porque existen algunos textos. ¿Por qué me refiero a esto puntillamente? Porque hay algunos que tratan de ocupar el Evangelio de Tomás, donde se menciona de que él no tenía mucho tratado con lo que eran judíos, y es para poder admitir de que Jesús es un constructo teológico, que es un personaje que no existió, pero que luego lo metieron en un ambiente judío para que tuviera más coherencia. Pero no es así, o sea, Jesús fue un judío, no hay una diferencia aquí, y aparte que el texto de Tácito es muy explícito a la hora de hablar de este judaísmo de Jesús prácticamente. Crece como un judío, no se acerca a estos lugares que no le corresponden en su pensamiento. Fue una persona que fue de clase media baja, no fue de clase pobre. Algunos que piensan que Jesús era de clase más pobre, pero no era de la clase más pobre, ya que los más pobres eran los siervos, digamos, y las personas gentiles que llegaban a ciertas casas específicas. Jesús prácticamente era de clase media baja. Eh, Son muchas certezas que tenemos al menos hasta ese punto, y tenemos muy plausible, poco plausible. Sería, por ejemplo, el hecho que él se proclamó como el Mesías. Para mí es plausible totalmente que él se haya proclamado como el Mesías. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que se levantaron durante esta misma época se proclamaron como el Mesías, no por lo que decían, sino por lo que hacían. Y la gente usualmente les ponía el apodo de Mesías o Rey. De hecho, Tácito, siendo romano, sin tener nada que ver con esta discusión del mesianismo de una persona, se levanta Simón de Perea, que fue un rebelde. Simón de Perea se levanta y él textualmente dice de que el pueblo lo estaba tratando a él como el nuevo rey, casi en un concepto mesiánico, porque después Flavio Josefo lo toma y dice lo mismo. Entonces, no era por lo que decía netamente, sino que era por lo que decía la gente y por lo que él hacía y actuaba, de las cosas que él realizaba. De hecho, esa es la forma en la que lo toman los mismos seguidores de él, porque la mayoría de los seguidores se refieren a él como Jesús hijo de David, Jesús hijo del hombre, etcétera, etcétera. Por ende, yo creo que hay un cierto grado de plausibilidad muy grande con respecto a que él se proclamó como el Mesías. Al menos hay un porcentaje de variantes, digamos. Hay algunos que dicen que se proclamó Mesías en la última semana de su ministerio, otros que fue durante su ministerio, otros que nunca se pronunció como el Mesías y que nunca trató de ser un candidato mesiánico. Existe mucha discusión al tanto. Al menos yo soy de la idea de que sí se pronunció como Mesías. ¿Por qué? Porque las cosas que hacía eran muy parecidas a las que lo otro hacían, y si a los otros los proclamaron como Mesías, es muy ilógico que a Jesús no se le haya tildado como Mesías, y sobre todo que Pablo lo veía netamente como un Mesías, así que no. Al menos esos son algunos ciertos puntos que podríamos decir que tenemos bastante certeza con respecto a eso, y podríamos hablar de mucho más también. Pero al menos eso ya es una lista para empezar a hilar un poquito más fino. Tenemos bases para creer que el Jesús histórico existió, efectivamente, que fue un personaje real, y todas esas características que pues ya se establecieron, como que era judío, predicador itinerante, conocedor del Tanaj, de la Torá. Eso me llamó mucho la atención, porque a veces desconocemos, o más bien pensamos que solamente, como es tú, eminencias podrían prepararse, y no, realmente un judío observante tiene la obligación de estudiar. De hecho, tengo entendido que a partir de los 12, 13 años ya es su obligación, y de hecho pueden leer en la sinagoga. Bueno, eso en el judaísmo actual, pero viene desde la Mishnah. Entonces, no podemos dudar de que Jesús, Yeshua, era una persona preparada, porque eran judíos, sus padres eran judíos observantes del judaísmo de ese momento, ¿verdad? Que también, para la gente que nos está escuchando, era un judaísmo muy plural. No, muchas veces también lo relacionamos ya con el judaísmo rabínico que tenemos ahorita en la actualidad, y pensamos, era así, pero realmente en el siglo I había variedad de pensamientos, visiones respecto al judaísmo, y pues Yeshua encajaba perfectamente. Esto es lo que tenemos de certezas. Pero también existe académicos y pseudoacadémicos
que son mitistas. ¿Qué son los mitistas? ¿Qué plantean los mitistas? ¿Nos puedes decir, por favor? En pocas palabras, lo que es un mitista es la persona que cree que el mito se antepone a la historia dentro del personaje de Jesús. Eh, por ejemplo, en este caso, el mitólogo más grande que existe dentro del ámbito del Jesús histórico es Richard Carrier. Richard Carrier era una persona excepcional. Yo por ejemplo, escucho a la gente decir, no, es que Richard Carrier no tiene idea de lo que está hablando y la gente no tiene idea de lo que está hablando. Porque los argumentos de Richard Carrier son muy fuertes. No es una persona que simplemente está escribiendo un libro por escribir. Richard Carrier tiene mucha tela que cortar con respecto al tema del Jesús histórico. Ahora, él es especial, porque él no es historiador, sino que es un mitólogo que tiene un doctorado en historia. No es directamente un historiador, sino que más bien es un mitólogo. Entonces lo ve desde ese punto de vista directamente porque él es un mitólogo. Eh, el punto aquí a lo que voy es que usualmente los mitólogos más pequeños que, digamos, eh, hay un español que queríamos traer también al canal, eh, se llama Yogari Puyol, parece que es su nombre, Sí. que usualmente compara la visión de Jesús con respecto a textos egipcios. Yo he tenido discusiones con él en múltiples ocasiones porque yo no soy de la idea absoluta de que Jesús es una copia egipcia. De hecho, hace mucho tiempo igual hemos estado pensando en poder invitarlo a tener un debate con respecto a ese mismo punto. Yo creo que él exagera mucho lo que es el tema de sacar a Jesús de su ambiente y tratar de hacer conexiones como súper vagas para poder hacer calzar algo. Y usualmente eso hacen los mitistas. Existen diferentes tipos de mitistas. Existen los mitistas que son un poco más críticos, como Richard Carrier, que Richard Carrier no dice que él sabe que Jesús no es un invento posterior, sino que él dice que con un grado de plausibilidad Jesús no existió. Es distinto. Es distinto a la forma en la que presenta una tesis así. ¿Por qué es distinto? Porque Richard Carrier entrega evidencia de poder, de crítica, digamos, de fuente, entrega evidencia histórica, entre comillas. De hecho, yo también he hablado con varias personas que son del equipo de Carrier, personas que son sus traductores oficiales, etcétera, y he debatido con ellos. Eh, Hay muchas cosas que Richard Carrier defiende muy bien, pero hay otras que también donde se va para abajo y de hecho en el nuevo libro que estoy escribiendo que se llama ¿Quién era realmente Jesús? Me refiero mucho a lo que es el punto de culminación de la investigación de Carrier, al menos en un concepto, en un solo tema, que es con respecto al censo de Quirinio. Un tema también que he debatido con el profesor Piñero con respecto al censo de Querinio, porque yo creo que posiblemente sí ocurrió, pero lo entrego con una base, digamos, muy amplia. De hecho, ese debate duró más de una hora. Eh, el punto aquí es que, al menos dentro de las investigaciones de baja monta, posiblemente estos mitistas existen, estos mitistas que son absolutamente mitistas, que son de que Jesús es solamente un constructo mitológico de mitología comparada. Dicen que Jesús es igual que Osiris, que Rómulo y Remo, que es igual a Mitra, que es igual a Hércules, etcétera, etcétera. Son sandeces, pero tan grandes que realmente ni siquiera pueden llamarse tesis. ¿Por qué? Porque uno yendo a las fuentes originales, usualmente dicen Osiris o Horus era el hijo de la luz, que tenía 12 discípulos, muere, resucitó, etcétera, etcétera, y se empiezan a hacer paralelismos muy grandes y uno después va a la fuente y no hay ningún paralelismo. Entonces, quedamos prácticamente en lo mismo. O sea, ellos no recurren usualmente a la fuente. De hecho, los mitistas comúnmente se basan en otros mitistas y esos mitistas se basan en otros mitistas y de hecho esos otros mitistas se basan en otros mitistas y usualmente se refieren a un mitista que es más grande, digamos, y este mitista se ocupa fuentes, pero a veces ocupa fuentes que no son totalmente convincentes a la hora de dar una tesis como de esa magnitud, porque el decir que Jesús no existió nos genera un problema tan grande dentro de esa historia del cristianismo primitivo y de hecho del texto de Tácito nos genera un problema en las dos cosas, un problema casi de dolor de cabeza
para tomarse unas 15 aspirinas. ¿Por qué? Porque el punto de que Jesús no existiera no puede explicar el surgimiento del cristianismo por sí solo, y no puede explicar tampoco esa mención de Tácito. Y la mención de Tácito es lo más fuerte que tenemos de parte de Jesús de Nazaret de manera histórica. De hecho, yo también he debatido también con respecto a la redacción del texto de Tácito eh, con un mitista, con Iván Antesana. Y yo, al menos desde mi punto de vista, yo creo que di una buena referencia y un buen debate de que el texto de Tácito es netamente escrito por Tácito, la redacción es de Tácito, la forma en la que se refiere a Jesús es ajena al cristianismo primitivo y que es una fuente correcta a la hora de hacer una visión de Jesús. Por lo mismo, yo insisto en el que el punto de los mitistas, existe este tipo de mitistas que prácticamente son del documental Seiget, que el documental es sumamente malo, de mitología comparada. Hay en algunas cosas donde la mitología podría ser comparada, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero son cosas como tan amplias, como por ejemplo cuando dicen Horus hacía milagros, Jesús también, por ende Jesús es una copia de Horus, es una, eso se llama sofismo, es una falacia de falsa analogía. ¿Por qué? Porque recurrir a un hecho tan básico dentro de la antigüedad, o sea, la mayoría de personas que de la antigüedad, entre comillas, que eran importantes, realizaban milagros. Eso quiere decir que todos son copias de una persona específica. No es así como funciona. No debería ser así. Pero cuando son cosas así como tan generales, sí, son comparables. Como por ejemplo cuando dicen que los héroes, entre comillas, tenían un nacimiento, digamos, más potente o más grande que el resto de la humanidad, sí, también es posible, en Jesús también se aplica. Eh, Son cosas que realmente no afectan a la persona de Jesús, son cosas muy amplias. Están los mitistas que son específicamente de una área, como en el caso de Yogar y Puyol, que se refiere a que es una copia egipcia, hay otros que se refieren que es una copia romana, hay otros que se refieren, pero es solamente específico de un solo lugar, porque ellos creen que el Nuevo Testamento entero es una copia de textos egipcios. De hecho, él cree que los viajes de Pablo son el viaje del náufrago de un texto que es egipcio. Dice que también existen múltiples copias de textos del Nuevo Testamento que son textos egipcios. Más bien, el punto aquí es que ellos creen que Jesús es una copia de alguna religión específica, y de ahí se va sacando el punto. Y existe también una línea de mitistas que son los mitistas más racionales, más críticos, que ellos creen que no necesariamente Jesús es una copia de todas las religiones, pero sí hay cosas que posiblemente tomó prestado de otras culturas. Tampoco estoy muy de acuerdo con eso, ya que creo que Jesús, cuando se refiere a su persona o se refiere a él, se refiere netamente a judaísmo. Eh, no se refiere a griegos, no se refiere a samaritanos, no se refiere a ningún otro concepto que no sean judíos. Y es en el ámbito donde se mueve, y sobre todo, como decíamos antes, arqueológicamente las ciudades que él visita son netamente judías. Por ende, no hay un tipo de familiarización con respecto a esto, y mucho menos de tema de los discípulos, que los discípulos piensan netamente en un ambiente judío, hablan una lengua judía, sobre todo, por ejemplo, Marcos, que es el que más presenta arameísmos, presenta varias palabras sueltas arameas que también nos acercan mucho a lo que fue la lengua original de las palabras específicas que posiblemente dijo Jesús. O sea, estamos hablando de cosas muy grandes, como, eh, como lo presenta Marcos. El punto aquí es que el mitismo existe, académicamente hablando, no es lo más fuerte. De hecho, personas tan críticas como Rudolf Bultmann, él, por ejemplo, cree que hay que desmitologizar los textos, pero no se refiere a ese tipo de mitos, no se refiere a que son copias de mitología comparada, sino que se refiere a que son constructos teológicos, como lo habíamos hablado antes, y que hay que separarlos del Jesús de la historia. Pero al menos yo creo que el mitismo no funciona por sí mismo, necesita bases más fuertes para poder recurrir a este tipo de observaciones, y simplemente este tipo de cosas de que Jesús es una copia de tal religión, o que es una copia egipcia, o que es una copia romana, o que simplemente no puede existir porque no, creo que necesitan mucha más base de la que realmente entregan. De hecho, me tocó escuchar a Yoari Puyol, que decía que el concepto del Cristo de la fe es lo que existe y que el invento es el Jesús histórico. O sea, ya estaba el constructo del Cristo de la fe,
y que el querer llegar al Jesús histórico es el invento del siglo XXI, porque realmente es un mito, pero sí son cosas Al bastante... menos yo nunca he podido ver que él haga una crítica redaccional del texto de Tácito. He visto solamente que hace crítica de los evangelios, pero insisto, el texto más fuerte que tenemos es el texto que menciona Tácito en Anales 1544 y el segundo texto de Flavio Josefo que está en Antigüedades Judías 29.1, si no me equivoco. Esos dos textos tienen que ser tratados antes de recién poder decir de que Jesús es una, un invento. Más bien deberíamos primero atacar esos textos que son lo más fuerte que hay y luego recién digamos que es una copia. Pero yo al menos dentro de las publicaciones que he podido ver en Facebook, porque no tengo sus libros, pero las publicaciones que he visto al menos en Facebook, que lo tengo de amigo, no ha comentado con respecto a esos textos y ni siquiera sé si es que lo ha comentado en algún momento. Entonces igual sería bueno, voy a echar un vistazo si es que ha hecho alguna crítica con respecto a eso, pero si no critica eso, simplemente está atacando algo que no debería atacar en primer principio. Exacto, hermano. Y de hecho creo que también mucho tiene que ver que muchos mitistas no conocen bien el judaísmo del primer siglo, o sea, no se han inmerso en el judaísmo, perdón, del segundo templo, en concepciones teológicas que tenían, en tipos de mesianismos que se planteaban, y por eso dicen, esto se lo inventaron, se lo trajeron de acá, pero realmente eran conceptos que ya el judaísmo del siglo I ya existían, y por eso se lo pueden adjudicar a Yeshua, pero no, o sea, sí está, y sí, como dices tú, están pesaditos porque mucha gente que no se prepara o que no conocen bien la historia del judaísmo o la historia del cristianismo primitivo, pues sí se impresionan y ya después, como dices tú, están replicando estos argumentos por aquí y por allá y bueno, es un teléfono descompuesto. Pues mira, hermano, ya para terminar, te voy a hacer una pregunta personal. Tú, como licenciado en historia, como investigador, ¿crees que sí se puede separar a Jesús de Nazaret del Cristo de la fe? Esa pregunta es como muy personal. Yo creo que si me preguntas a mí netamente, yo por ejemplo en algún momento de mi vida sufrí una pérdida muy grande. Yo vi morir a mi mamá frente a mis ojos Lo en siento. algún momento de mi vida. Bueno, está descansando con Dios ya, no hay drama. La cosa es que en ese momento yo me volví muy escéptico con respecto y de hecho sigo siendo igual de escéptico con la mayoría de cosas que me entregan. Si me decís que esta pastilla sirve, tú tenés que probarme fehacientemente que esta pastilla sirve, o si no, no me sirve. Eh, la cosa es que durante este tiempo traté de ponerme lo más escéptico posible con respecto a Jesús, al Nuevo Testamento, con respecto al concepto de Dios y de ese momento empecé a prepararme como, entre comillas, investigaciones hacia mi misma persona. Siento que en algún momento uno cuando quiere tomar una decisión que esté fundamentada sobre evidencia, uno tiene que sopesar todas las cosas que tiene que hacer. Eh, empecé por la argumentación con respecto a la persona de Dios, si es que era posible o no era posible, llegué a la conclusión de que sí, era totalmente posible la existencia de Dios de una manera filosófica racional. Eh, luego volví con el tema de Jesús, si es que era posible su existencia o no, llegué a la conclusión de que sí. Luego llegué a la pregunta, ¿quién era realmente Jesús? Que es el segundo nombre del segundo libro que estoy escribiendo. ¿Quién era realmente Jesús? Y en ese punto, yo creo que la persona de Jesús me cautivó. Yo creo que el punto de la persona de Jesús es muy importante porque hay un erudito que se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis hizo un trilema muy conocido. Creo que históricamente hablando podríamos aplicarlo muy fácilmente. Él dijo, con respecto a la persona de Jesús, estoy parafraseando, obviamente no me hace el texto específico, pero él dijo, con respecto a la persona de Jesús existen tres posibilidades: que Jesús haya sido un lunático, que Jesús haya sido mentiroso o que Jesús haya estado en lo cierto en lo que estaba diciendo con respecto a su persona. Si Jesús fue un lunático, simplemente su pensamiento eh, no debería ser tomado en cuenta, ya que es un lunático, una persona que tiene una especie de esquizofrenia, que no debería ser tomado al pie de la letra, mucho menos haber causado el revuelo que causó en su época.
simplemente no deberíamos tomar cada una de las cosas, pero sabemos que Jesús no tiene rasgos esquizofrénicos, ni mucho menos, al contrario, sabemos que es una persona que tenía un judaísmo bastante pleno y un judaísmo bastante bien llevado. Habían un porcentaje de judíos bastante considerable que el amor era el primer punto, el amor al prójimo, el amor a Dios, todas estas cosas, así que sabemos que Jesús no tenía ningún rasgo de tipo lunático, tipo esquizofrénico. El segundo punto con respecto a que era mentiroso, se cae por la borda todo el sistema de pensamiento que trataba de instruir Jesús con el respeto a la moral, digamos, que había que vivir y todos estos puntos. Simplemente todo se ha cimentado en una mentira y realmente no podemos confiar en nada de lo que él diga, pero como sabemos que habían cosas que decía que sirven como utilidad absoluta, como por ejemplo el amar al prójimo, creo que si uno amara al prójimo como a uno mismo o uno amara al enemigo como a uno mismo, la mayoría de los problemas se solucionarían, porque estaríamos pensando en el bienestar de las otras personas como el nuestro. Ese tipo de pensamiento no es de una persona que realmente quiera hacer daño con mentiras a un público oyente de su mensaje. Y el tercer punto es que estaba diciendo lo cierto. Y yo llegué a la conclusión, al menos me pegó muy fuerte la realidad con respecto a esto de que él estaba en lo cierto. Si es que él estaba en lo cierto, lo único que te queda es tirarte a sus pies. Nada más. Yo al menos llegué dentro de la investigación de tantos años a esa conclusión de que Jesús estaba en lo cierto con respecto a lo que él mismo mencionaba de sí mismo, que creo que al menos dentro de la investigación no había una mala forma de poder errar. Y aquí ni siquiera me refiero a un concepto cristiano, que uno tiene que ser cristiano aquí y allá, sino que al contrario, me refiero netamente a que cuando uno investiga las cosas y las pone en el lugar que debe, va a llegar a una conclusión directa. Y esa conclusión directa tiene que ser la que nosotros vamos a tomar, entre comillas, por el resto de nuestra vida. Tiene que ser una conclusión certera, una conclusión con argumentos, tiene que ser una conclusión que esté fundamentada en cada una de las cosas que uno crea. Por eso decía antes lo de Martín Lutero, uno tiene que creer, quiero presentar mi creencia con más que suposiciones. Una suposición puede ser sumamente refutada fácilmente con cualquier cosa, que pueda ser mucho más fuerte que lo que uno simplemente dice. Por eso me he tratado de caracterizar como una persona que trata de entregar la mayor evidencia posible. Cuando sé que algo no es así, lo digo directamente, no es así. Cuando no tenemos certeza de algo, digo, no tenemos certeza de eso históricamente hablando, pero sí al menos dentro de la figura de Jesús sí me cautivó su mensaje y creo que ahí hay otro punto más directo de lo que ya sería como para un tercer capítulo, que sería el tema de la resurrección, que hay un tema ahí que nosotros tenemos que tratar y tenemos que tratar sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió algo que históricamente hablando muchas veces no podemos saber qué ocurrió, pero el cristianismo ya dio su respuesta, dijo que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? No lo sé. Históricamente hablando, podríamos hacer algún hincapié con respecto a esos hechos mínimos que usualmente se ocupan dentro de la investigación académica. Eh, P.C. Sanders llega a la conclusión de que él no sabe lo que ocurrió, pero que ocurrió algo. Eh, Históricamente hablando, posiblemente llegaríamos a esa conclusión más directa, pero, pero sí importante. Al menos estos 4 puntos son muy importantes que uno tenga que hacerlos y en el momento que yo los hice llegué a una conclusión directa. Alguno quizás llegará a otra conclusión, podrá existir discusión de por medio, yo ningún problema con discutirlo, pero, pero al menos eso es lo que yo veo. Yo veo que la separación del Jesús histórico con el Jesús de la fe no es más que naturalismo puro, en el estado escondido. No tratan de hacer a veces una investigación directa. Uno tiene que ser honesto, tiene que ser honesto. Cuando no hay respuesta, no hay respuesta. Pero cuando hay mucha fuerza con respecto a algo, simplemente no podemos decir que esto no es así porque la historia lo dice. No es así. De hecho, no existe ningún método, no existe un método absoluto para poder hacer historia. La mayoría de historiadores tienen un método, entre comillas, personal, con varios puntos en común con otros historiadores, y nos vamos argumentando, redarguyendo cada uno de nosotros para poder hacer una tesis mucho mejor, mucho más amplia de la que podríamos hacer. Eh, no es así, no es así.
Por ende, el simple hecho de llegar a esa conclusión, yo creo que mucho que dice de mi persona, porque ya prácticamente me estoy confesando aquí, estoy confesando mi postura, pero Gracias. la mayoría de la gente lo sabe. Y yo siempre lo he dicho, nunca he tenido ningún temor de decirlo. Soy una persona cristiana, pero también soy una persona académica y el cristianismo no es poco académico, al contrario. Lamentablemente la gente necesita investigar y para eso está nuestro canal, Religión al Descubierto. Muy bien. Qué bueno que mencionas tu canal, hermano. No, se me había pasado mencionarlo. El hermano David no nada más tiene su canal, ya dijo que tiene un libro, se llama Jesús Histórico, ¿no? El libro se llama El ¿Existió primero. Jesús realmente? Ah, sí, ok. Y estás escribiendo otro. ¿Ese libro para cuándo lo tendrías disponible, hermano? El segundo libro ha sido un texto que me ha tomado varios años ya. Llevo prácticamente ya casi 4 años, 5 años tratando de escribirlo. Es un texto muy complejo y al menos a mí me gustaría que fuera este año, pero no podría prometerle nada. La mayoría de la gente quiere que llegue el libro, pero yo la verdad es que no les prometo nada. ¿Por qué? Porque me he metido en cosas tan profundas, tan hondas, digamos, de lo que es el Jesús histórico que creo que al menos dentro del idioma español quiero que trate de ser un libro bien pesado que la gente pueda tener en su librería personal. Así que no les prometo nada, usualmente les digo, porque posiblemente la gente de allá va a venir para acá a ver la entrevista, pero si allá no les prometo nada, aquí tampoco, no les prometo que sea este año, posiblemente sea este o el próximo. Lo que sí les prometo es que no se van a decepcionar. Al menos hay mucha investigación de por medio, hay muchos años de tanto esfuerzo, de tanta lectura, de tanto criterio con respecto a esto. Ni siquiera es porque yo sea digamos aquí un historiador top, digamos, porque muchas veces está esa soberbia, sino que no, al contrario, trato de sopesar todas las cosas y cuando alguien tiene la razón, yo siempre trato de darle la razón a él. Y yo acepto cuando yo estoy en error o en equivocación y creo que eso es un principio básico de la humanidad. Deberíamos representar cuando estamos equivocados, decir, me equivoqué, lo siento. Ujú. Pero, pero en el momento cuando uno investiga algo tan profundo, tiene que hacerlo con mucha evidencia y este es un texto que al menos hasta por el momento tiene ya unas 300 páginas de un concepto muy amplio por el momento. De eso que todavía, de hecho, todavía ni siquiera termino la parte de la última semana de la vida de Jesús, porque las otras cosas ya han ido sopesando mucho. ¿Quién era Jesús? Si era un fariseo, era un saduceo, era un esenio, discusión con respecto a su persona, qué hacía antes de su ministerio, qué hacía durante su ministerio, fue un profeta, fue un maestro. Todo eso está dentro del texto. Y de hecho, todavía no llego a la última semana de vida de Jesús, o sea, me falta todo lo que es el tema Lo de esa más última semana en conocido, Jerusalén. lo más intenso se podría decir. Me falta toda esa semana todavía y de hecho yo creo que ahí todavía van unas 200 páginas más. ¿Por qué? Por un tema de que hay muchas cosas que tenemos que hablar de respecto a una sola semana con respecto a eso. Y el tema de la resurrección lo quiero dejar para un tercer libro, bueno, en realidad un cuarto libro, porque el tercer libro que estoy preparando se llama Fiabilidad de los Evangelios. Estoy preparando una tesis con respecto a eso, una tesis, digamos, de muchas páginas, digamos, 800, 900 páginas con respecto a la fiabilidad de los evangelios, viéndolo de todo aspecto, arqueológico, fuentes literarias, crítica, etcétera, etcétera. Es un texto que es muy pesado y al menos quiero ver si es que voy a alcanzar a hacer Mateo, Marco, Lucas o Juan, o si es que dos y después en unos próximos años escribir dos más, o solamente uno y transformarlo en un comentario histórico del texto. Entonces, todavía estoy pensando en cómo se puede hacer, pero el tema de la resurrección también va a llegar y también va a ser un texto muy extenso por lo mismo, porque son temas que son tan grandes que nosotros tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones y eso es lo que les digo siempre a las personas que nos oyen. Sigan siempre el pensamiento más crítico de su propia investigación y lleguen al lugar donde la evidencia los lleve, nunca donde el lugar que les convenga, porque no es así. De hecho, cuando a mí en algún momento me dijeron en el cristianismo, si tú querías una religión de color de rosas o lleno de flores y campos donde tú puedas correr libre y tranquilo, esta no es tu religión. Para eso existen otras religiones. Esta religión no es así. No va a ser así tan light y tan bonito. Al contrario, me dijeron, todos sufrimos, todos los principios básicos de ahí
Simplemente investiga, llega a tus propias conclusiones, ocupa tu pensamiento crítico, ocupa tu raciocinio, llega a una conclusión y llega a donde la evidencia te va a llevar, porque yo sé que te va a llevar a algún lugar, así que esas serían mis palabras finales. Wow. Pues muchas gracias, David, por haberme aceptado esta invitación, porque es un tema, para muchos es controvertido, porque, bueno, al menos en lo personal, ya que estamos hablando de confesiones, lo poco que he estudiado, lo poco que sé, pues sí me ha cambiado un poco la perspectiva de Jesús. No que no crea en él ni nada, todo lo contrario, pero sí el verlo en su parte humana, de hecho me hace admirarlo más. Y el estudiar el Jesús histórico nos lleva a eso, a conocer esa parte humana de Jesús, como tan solo el hecho que mencionaste de que era una persona que trabajaba como artesano, te pone en ese contexto de lo que él vivía. El que fuera un judío estudioso, que tuviera estos debates con los fariseos, te ubica mucho en eso. Y creo que contribuye mucho a la fe también para la gente cristiana o para la gente que tal vez no se identifica como cristiana, pero que cree en Yeshua o pretende seguir a Jesús. Es muy bueno acercarse a este tipo de estudios. Y era lo que yo pretendía con este video, que más o menos supiéramos la terminología, lo que son los mitistas, qué certezas tenemos. Te agradezco que hayas querido colaborar conmigo en este tema. Espero que después me aceptes otra invitación. Sí. Ahorita te propongo bien el tema y ya me dices si sí o si no. Y pues a todos los que nos escucharon en este video, cualquier duda o comentario lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden también visitar el canal de Religión al Descubierto. Tienes página de Facebook y tiene su canal de YouTube para que también pues puedan escuchar a David. Trae muy buenos aportes, la verdad. Y pues gracias por visitar este canal. Nos vemos. Shalom.